Fíjate, te contaba que hoy vamos a hablar del sector hotelero. Simplemente te voy a dar una cifra para comenzar esta sección. 18.000 hoteles más o menos hay en estos momentos censados en España. A día de hoy 3.000 están cerrados y se prevé que muchos más no puedan continuar su andadura. Esto tenemos que analizar por qué. Tenemos que analizar cuál es la radiografía actual del sector hotelero. Tenemos que analizar cuáles son los retos de presente y de futuro, a qué se enfrentan y, evidentemente, poner el foco también en el personal. Ya sabéis que muchas veces os cuento que uno de los males endémicos que el sector turístico tiene en estos momentos es la falta de cualificación del personal. Personas que al final no dejan de ser la gran industria del turismo, el alma del turismo, que en estos momentos no se encuentran para cubrir más de 450.000 vacantes que existen en nuestro sector. Personas que hoy no quieren trabajar en el sector turístico y que además han cambiado su forma de vida tras la pandemia. Personas que dejan todo lo que son y lo que tienen en un trabajo del que se sienten orgullosos, pero otras que realmente no lo quieren ni ver por asomo. Tenemos muchos retos a los que enfrentarnos y tenemos muchas cosas de las que contarte esta tarde aquí, en Miradas Viajeras Magazine, en Negocios Televisión, en Movistar Plus. Para esos más de 2.100.000 telespectadores, comenzamos Hablamos de Turismo y lo hacemos hablando del sector hotelero. Lo hago con dos grandísimos invitados. Uno de ellos, tertuliano de la casa, tertuliano fijo de este programa y sobre todo uno de los grandes expertos del sector turístico desde hace varias décadas. Alguien que ha trabajado permanentemente en el sector hotelero, que lo conoce por dentro y que además está muy formado y preparado en todas las nuevas tendencias y en todo lo que viene del sector. Os hablo de Jesús Menéndez. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Uy, qué serio te veo. Bien, sí, Wow, sí. te has puesto como buenas tardes. Buenas tardes. Oye, que nos vamos a poner serios para hablar de un sector muy importante, ¿no? Sí, o sea, el turismo en concreto, el sector hotelero está cambiando de forma radical y hay que estar preparado para un montón de cambios. Bueno, y tú nos los vas a contar hoy, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a hablar de retos, vamos a hablar de cuál es la radiografía actual del sector, vamos a hablar de cuáles son los modelos de operar el sector, ¿no? Que hay muchos y que probablemente vosotros no conozcáis. Porque, entre otras cosas, también es verdad que al sector hotelero tampoco le interesa contarlas. Así que hoy vamos a intentar poner el dedo en la llaga, sin pelos en la lengua, como nos gusta contar a nosotros las cosas, siempre en tono constructivo, pero también tendremos que hablar, por ejemplo, de esas nuevas tendencias maravillosas. Me viene a la cabeza ese camping de lujo espectacular, una tienda de campaña, por ejemplo, acristalada, viendo las estrellas en Costa Brava. Bueno, un planazo, ¿no? Sí, sí. Además, es un segmento que cada vez está creciendo más. Bueno, pues luego vamos a hablar de todo eso y también lo vamos a hacer con otro de los invitados, otro de los grandes líderes, y lo digo bien alto y orgulloso, líderes del sector turístico, uno de los grandes protagonistas del sector hotelero en nuestro país. Es Fernando Rodríguez, es socio fundador del grupo Smart Rental, que antes de entrar en los estudios me contaba a colación un poco de las nuevas tendencias del sector hotelero, me hablaba, sí, el camping está muy bien, pero ¿y todas esas casas que están en estos momentos colgadas en los árboles? Bueno, os voy a presentar a Fernando Rodríguez. Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Encantado de estar contigo y aquí en Miradas Viajeras. Oye, que nuevas tendencias vienen para dar y tomar, que eso de que todo esté inventado es mentira. No está todo inventado, ya lo decía Jesús, está surgiendo muchas alternativas. El mercado de alojamiento de corta estancia, alojamiento, pues dijéramos, turístico y hotelero, pues se está reinventando, está saliendo un montón de maneras pues digamos, de alojar al turista. De crear una que está experiencia, viniendo, ¿no? Y de crear una experiencia, efectivamente. Al final, cada vez se está vendiendo menos una cama y se está vendiendo una experiencia integral, con lo cual, así es. Oye, os pongo la primera pregunta sobre la mesa, luego hablaremos de todo lo que tenemos por delante. Muchas de las reuniones que tengo, muchas de las entrevistas que tengo la oportunidad de hacer, conversaciones que tengo con los grandes líderes del mundo hotelero en este país y del sector turístico, parece que ahora, tras la pandemia, lo que se está poniendo es el foco de cualquier comercialización, de cualquier imagen, de cualquier campaña de comunicación y de promoción en el cliente. El cliente ahora es el centro del sector turístico. Ya no vale, ¿no? Siempre ha sido el cliente el que ha tomado la decisión de ir a un establecimiento u otro, pero ya estamos más pendientes de todo lo que necesita y los cambios que van surgiendo. Y los ciclos cada vez son más cortos. Antes el cliente podía estar contento con un tipo de alojamiento durante 2 o 3 años y ahora pues los ciclos pues pueden ser de meses. Pero hay grandes batallas en el sector hotelero, evidentemente empezando por el precio. ¿Eso no nos lleva a una pérdida de calidad, aunque queramos atraer a nuevos clientes y fidelizarlos?
Es una buena pregunta. Yo creo que lo que hay es un abanico mayor y una oferta mayor para todos los públicos. Sigues teniendo ADRs altos, sigues teniendo oferta de mucha calidad y de muchas estrellas, por así decirlo, pero cada vez hay un abanico más amplio para dar cabida a un mayor espectro de clientes, creo yo, que cada vez el viajero pues hay más de todas las edades y bueno, pues y de todos los presupuestos. Y de todos los presupuestos, con lo cual das toda esa flexibilidad. Oye, Jesús, a ti te he escuchado muchas veces decir también que precisamente en esa nueva tendencia se está diversificando mucho, como bien nos está contando Fernando, pero también al mismo tiempo se están separando mucho las clases y al final el sector, el cliente del lujo tiene pasta, va a seguir yendo al lujo, pero es que los hoteles de 3 y 4 estrellas igual empiezan a sufrir más porque el del lujo sí lo hay, pero el de las 2 estrellas, las 3 estrellas, el de la oferta y además con la calidad que tenemos en los hoteles en España también empieza a verla cada vez más. Sí, pero las estrellas no marcan la calidad del producto, ni siquiera el precio. Hay hoteles de una estrella que pueden tener un precio de 500 euros y luego hay hoteles de 5 estrellas que valen 350 o 150. O sea, las estrellas no marcan el precio, el ADR final. Y eso está cambiando. O sea, una buena ubicación de un hotel en un acantilado, viendo el mar, en una habitación de 24 metros cuadrados y 6 de baño, pues a lo mejor puede tener una categoría hotelera de 3 estrellas, pero estás pagando el precio de lo que podría ser un 5 estrellas y 600 euros la noche. Estoy totalmente con Jesús. Es una de las cosas que yo iba a apuntar, justamente antes de que tú hicieras esa pregunta. Realmente el cliente actual ya no mira las estrellas del establecimiento. De hecho, tú te vas a un Booking, a un Expedia, tal, tú no te preocupas por las estrellas que tiene, tú lo que te preocupas es lo que te puede ofrecer versus la reputación online que tiene, ¿no? Y al final haces una evaluación de precio por reputación online, es decir, la calidad o la calidad percibida por los clientes anteriores, que eso viene recogido por los reviews, por los comentarios, y en base a eso tú haces tu elección, y en base al diferencial o lo que te pueda aportar ese establecimiento. Pero yo creo que ya la gente ha dejado de pensar hace muchísimo tiempo en estrellas, la gente ya ni lo mira, no sabe a dónde va a un sitio en base a las estrellas, creo yo, ¿eh? Va más en torno a las experiencias que el viajero ha vivido en ese establecimiento, que gracias a Internet podemos tener una valoración y mucha información, ¿no? Y la calidad del establecimiento, es decir, tú puedes estar en un 3-4 estrellas o en un 3 estrellas, pero tener una experiencia de usuario mucho mejor que en un 5 estrellas, es decir, si te están dando un servicio mucho mejor, si te están dando bueno, pues un servicio alternativo a lo que es el puro alojamiento, al final prefieres estar ahí que a lo mejor en un 5 estrellas que no están cuidando la operativa, que no están cuidando al cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Que a lo mejor la habitación es más grande, porque al final requerimientos de licencia, pues tenéis habitaciones más grandes en un 5 estrellas que en un 3 estrellas, pero el valor del cliente yo creo que ya no viene por ahí, ¿no? Poner al cliente en el centro de la estrategia, conseguir que los establecimientos, aquí lo hemos hablado hace precisamente unas semanas, si recuerdas, hablábamos de convertir a los hoteles en el propio escenario de las vacaciones, es decir, convertir al establecimiento en una historia sin tener que salir del propio establecimiento. Se están creando muchas historias, sobre todo los grandes resorts, los que tienen grandes instalaciones, pero también los hoteles pequeños están empezando a poner en valor lo que tienen, sus grandes fortalezas, crear espacios para la lectura, crear espacios para la música, crear espacios para una experiencia gastronómica, crear espacios para poder ver una película. Al final, pequeños hotelitos hacen que te sientas como en casa y que no quieras salir también. Sí, cada vez los hoteles tienen más diseño, los hoteles pequeños son más confortables y luego, sobre todo, el tema de la atención personalizada es lo que funciona. Mira, hace unas semanas estuve en un hotel en Cádiz, un hotel que puede tener una categoría de hostal de una estrella, y tenía para desayunar un pan recién hecho, unos croissants recién hechos, un zumo de naranja recién exprimido y una mantequilla francesa. Eso es distinto. Y no es una cuestión de precio, es una cuestión de ese concepto de la hospitalidad, de generar experiencia, de generar la experiencia. Oye, Jesús, dejadme que comience a preguntar algunas cosas, porque claro, podríamos tirarnos aquí horas y horas hablando del sector hotelero, del comportamiento del público, que fíjate, me estáis dando una idea. A lo mejor tenemos que dedicarle una tarde precisamente a hablar de cómo se comporta el nuevo cliente hotelero y de lo que realmente demanda el sector hotelero, pero desde el punto de vista del cliente. Vamos a hacerlo desde el punto de vista del sector. Jesús, ¿cuál es la radiografía del sector hotelero actualmente? ¿Cómo ves a grandes rasgos el sector hotelero en España? Pues ahora mismo hay un cambio generacional, ¿vale? Hay muchos hoteles que en España hay el 70% de los hoteles prácticamente pertenecen a empresarios individuales o familias que explotan los hoteles y el 30% a cadenas hoteleras.
Cada vez entran más cadenas internacionales a intentar comercializar o tomar una parte del pastel de lo que es el mercado español, que siempre está centrado en una serie de cadenas tradicionales, y eso está evolucionando. Y luego los conceptos, cada vez más hay más hoteles con contratos de management y con franquicia. Y aquel hotel o aquel establecimiento que no tenga una imagen de marca diferenciada va a ser muy difícil que se mantenga adelante. O sea que al final hay una gran diversificación de la oferta hotelera, pero también la diversificación de la forma de gestionar hoteles, de la forma de operar los hoteles, y también además una gran diversificación en la forma incluso de construir hoteles o de convertir edificios en hoteles. Sí, efectivamente. Ahora, por ejemplo, o sea, cuando la gente piensa en una cadena hotelera, piensa que son los propietarios de los hoteles. No. El propietario del hotel pues es una empresa determinada o un fondo de inversión o incluso un banco puede ser propietario de un establecimiento hotelero. Y ese banco o esa familia o ese empresario lo que hace es buscar un gestor, y ese gestor puede que gestione con una marca dentro de una cadena hotelera o busque una marca internacional o nacional donde le aporte ese valor añadido a través de una franquicia o de un contrato de management. Ahora vamos a hablar de las formas de operar los hoteles. Velo preparando, que te lo voy a preguntar ahora. Os recuerdo que estoy hablando con Jesús Menéndez, uno de los grandes expertos en el sector hotelero en España, uno de los grandes conocedores de este gran sector, de este apasionante sector. Lo hablábamos antes de entrar en los estudios, que es un momento y un sector increíble, apasionante, ilusionante, cambiante. Pero también estoy hablando con Fernando Rodríguez, es el socio fundador de Smart Rental, otro de los grandes grupos hoteleros en este país, que además, como bien ha estado contando Jesús, han sido capaces de diversificar, Fernando. Y eso yo creo que es uno de los grandes éxitos de Smart Rental. Pues yo creo que sí, y muy de acuerdo con lo que tú le preguntabas, y va muy en hilo con lo que le preguntabas a Jesús. Realmente la radiografía de cómo está evolucionando el sector hotelero pues viene muy linkada a las preferencias de los nuevos clientes, ¿no? La gente cada vez yo creo que quiere cadenas hoteleras más impersonales, ya están dando paso a cadenas más personalizadas, hoteles boutique más pequeños, con alma, con personalidad propia. La gente no quiere estar en un sitio que no tiene un ADN, una identidad propia o un elemento diferencial. Nosotros, por ejemplo, hablando de esto que tú comentabas, nosotros hemos sacado Akea, nuestra marca de hoteles urbanos. Bueno, pues Akea, el ADN de Akea es intentar dar algo diferencial, muy mezclado con el street art, muy mezclado con el arte, muy mezclado con la experiencia de cliente, con un guest experience que cuando tú llegas te pregunta qué necesitas. Eso es lo que mezclar mucho la parte hotelera con la parte de F&B, la parte de restauración y copas, dar una experiencia con todo esto, que venga e integre a la gente de la ciudad y que vaya a vivir experiencias al propio hotel. Eso cada vez está pasando más, ¿no? Y se mezcla pues con el propio usuario del hotel. Al hilo de lo que comentabas, nosotros estamos abriendo mucho el abanico y hay líneas diferenciadas como la línea de hostel que estamos abriendo y todo con con la cabida que comentaba antes Jesús, pues de conceptos y cadenas más 2.0. Esto es lo nuevo que está viniendo en el sector. Aquí hemos hablado en alguna ocasión de Smart Rental, ya lo sabéis. También estuvimos hablando de la inauguración de la Akea, también lo sabéis que tuvimos la oportunidad de estar Miradas Viajeras en esa inauguración. Un hotel donde cada día pasa algo diferente. Ese es el nuevo concepto de Smart Rental en esa línea hotelera, esos hoteles urbanos espectaculares. El primero, os lo recuerdo, está en la calle San Bernardo, pero es que luego tienen varios edificios también de apartamentos en plena Gran Vía, también en otros lugares de España. También tienen el concepto de las habitaciones para los estudiantes. Están también con el concepto del co-living. Es que tienen prácticamente todas las áreas de negocio, Fernando. Sí, muy rápidamente. Venga, en Smart Rental, ¿qué hacéis? Bueno, en Smart Rental lo que intentamos ser, y muy resumidamente, una compañía de property management de amplio espectro, ¿no? Al final cubrimos la parte de short and rental, de corta estancia, de la parte con Smart Rental, hotel, hostel, edificios de apartamentos, service apartment, como lo podríamos llamar, pero tenemos la parte de living. Tenemos la parte de living donde cubrimos pues, desde residencia de estudiantes hasta con nuestra nueva marca de Livit, ecolivings urbanos, ¿no? Colivings urbanos y colivings que ahí se podría hablar un poco, hay mucho que rascar, colivings que no están tan en el centro, que tienes más metros cuadrados para más zonas comunes. En todo esto estamos.
Del Coliving vamos a hablar el próximo día 3 de marzo. Tenemos previsto un especial precisamente sobre esta nueva modalidad hotelera. Ya os lanzo a los dos el guante. Os quiero aquí, la tarde del viernes del día 3 de marzo os quiero aquí, Encantado para que de estar, hablemos claro que sí. de Coliving. Pero sí que dejadme que os cuente que en Smart Rental lo que se trata fundamentalmente, lo hemos comentado al comienzo de esta charla, de apostar por la calidad. Yo he tenido la oportunidad de conocer sus apartamentos, también el hotel, por supuesto, su línea de restauración, y os aseguro que es increíble cómo se cuida al viajero, pero al mismo tiempo cómo se han buscado edificios en los que el viajero va a vivir una experiencia única, os aseguro. Me viene a la cabeza, por ejemplo, ir al restaurante Ela. Casi nada, ¿no? Ela es un restaurante estupendo, es un gran ejemplo. Nosotros tenemos Gran Vía Céntrico, un establecimiento que está en Gran Vía 42. Arriba, en la azotea, pues tenemos 2 plantas, restaurante con rooftop, con copas. Y la verdad es que fue uno de los primeros establecimientos que tuviéramos de F&B, y luego han venido los demás, que también siguen una línea muy, muy diferencial. Chulísimo. Además, estad atento, que dentro de muy poquito empiezan a abrir todas las terrazas aquí en Madrid, y Smart Rental tiene varios edificios con unas terrazas increíbles donde vivir una noche y una experiencia única. Manuel, cuéntame. No, Javier no ha venido hoy. Javier no ha venido. Manuel, no, tampoco. Jesús, cuéntame. Cuéntame, por favor, esas diferencias en la gestión hotelera. Venga, ¿cómo se operan los hoteles actualmente? Vale, pues vamos a ver, a nivel de fórmulas, la más clásica siempre ha sido el contrato de arrendamiento de un establecimiento donde hay un propietario que tiene un edificio y arrienda el edificio para uso turístico. En los últimos años está cambiando un poco, quizá con la llegada de nuevas cadenas internacionales, y hay contratos de management, contratos de gestión. La gente confunde, porque muchas veces hemos firmado un contrato de gestión. No, usted ha firmado un contrato de arrendamiento donde paga una renta mensual, pero en el contrato de gestión normalmente hay un porcentaje que se le paga al gestor por llevar la gestión del establecimiento sobre las ventas totales y un porcentaje sobre el GOP, sobre el beneficio bruto operativo anual. Esa es la fórmula. Y luego está una fórmula de franquicia donde ese propietario puede tener un gestor y se estudia cuál es aquella marca que se adapta más a la ubicación del establecimiento y donde va a tener la mayor rentabilidad, y se busca una marca nacional e internacional con una serie de condiciones y donde se paga pues, un canon de franquicia, como puede ser otro tipo de negocio. Oye, dentro de todas esas fórmulas de gestión de los hoteles, de operación del hotel, ¿cómo ves el futuro? Pues el futuro, antes lo comentábamos con Fernando, aquel establecimiento que haga las cosas bien, sobre todo en los productos de calidad, de muy buena calidad, de buena decoración, de buen servicio. El tema, por ejemplo, toda la parte de restauración de alto nivel. Eso va a cambiar. Por ejemplo, en el caso de Madrid hay un montón de aperturas previstas de hoteles no solamente alojamientos, sino con el tema de restauración, y donde cadenas internacionales de restauración de mucho prestigio quieren meterse en la ciudad, no solamente en Madrid, sino en otras ubicaciones por toda España. Y es un poco la antítesis a lo que antes existía. Antes el turista llegaba a un hotel y iba a comer siempre fuera del hotel. O sea, la restauración nunca había sido, era el patito feo de los hoteles. Si bien desayunabas toda la parte, a no ser que fueran hoteles vacacionales, que al final tenías una pensión completa, un todo incluido, que son hoteles de costa, en los hoteles de ciudad la gente cogía a dormir y se marchaba. No había una restauración en sí o una parte de lo que es el bar o la cafetería, y gracias a lo que comentabas tú antes, el tema de las terrazas, toda esa parte que se ha creado nueva. Antes nadie quería subir a la terraza de un establecimiento hotelero, ahora sí, ahora quizá es el corazón o el centro y la distribución. Y luego, pues aquellos sitios, imagínate un Málaga donde no llueve, pues es fantástico, porque tienes esa parte del negocio y lo puedes comercializar todos los días, y si lo haces bonito, lo decoras bien y encima das una calidad y una atención especializada, vas a triunfar. Fernando, ¿tú lo ves en esa misma línea? ¿Aportamos algo más al futuro del sector hotelero? Sí, yo lo veo exactamente en esa línea, es lo que comentábamos antes. Antes el patito feo era efectivamente el F&B, la restauración y las copas. Sí, ahora mismo es el epicentro de las ciudades, de las grandes urbes, son los establecimientos hoteleros, su parte de restauración, sus rooftops, sus terrazas, sus restaurantes. Entonces ya viene gente de fuera, no solamente se queda el propio cliente alojado del establecimiento, sino que encima viene la gente de la propia ciudad, hacen vida allí, con lo cual muy interesante.
Oye, y te pregunto, ¿creéis que esa evolución de la que estamos hablando ahora mismo, de ese reto de futuro que me estáis contando y que estáis poniendo encima de la mesa, solamente se circunscribe a los hoteles urbanos? Porque claro, en España hablamos de que había 18.000 hoteles, 3.000 en estos momentos están cerrados. Esto es un dato increíble. Claro, las grandes ciudades que pueden permitirse la posibilidad de estos rooftop o de estas azoteas, muy bien, pero ¿y los pequeños hoteles y las provincias y los pueblos, qué pasa con ellos? Bueno, yo creo que es una magnífica forma de dar vida a todos estos pueblos y a todas estas pues ciudades que no son, digamos, Madrid, Barcelona, Valencia, que se cree una oferta ad hoc para atraer público de manera directa, diferenciando producto y teniendo un producto que ya de por sí traiga la experiencia en el propio hotel y en la propia restauración que tiene. Hablando, por ejemplo, con las autoridades de la Comunidad de Madrid, me contaban que los fines de semana, precisamente todos los hotelitos rurales en los pequeños pueblos de Madrid, de la Sierra de Madrid, están siempre llenos, hay lista de espera y evidentemente están aportando también una experiencia gastronómica a lo que es ya la experiencia alojativa. Quizá por ahí vaya la tendencia, precisamente en ciudades que no son las más grandes, ¿no? Sí, a ver, uno de los principales problemas que hay es la falta de personal cualificado en esos sitios pequeños. O sea, en las grandes ciudades siempre tienes... A ver, es difícil encontrar personal hoy en día y que se centre en la hostelería. Pero en sitios pequeños es más complejo. En una población que puedes tener un hotel que puede tener 30, 40 habitaciones y es una población de 500 habitantes, es muy difícil operar. Muy difícil operar porque tiene que venir siempre fuera durante un tiempo para dar ese trato especial. Y conozco un montón de hoteles fuera de Madrid que están operando y se traen gente de Madrid durante los fines de semana para dar el servicio a nivel de restauración y de bares, porque no hay gente que pueda dar el servicio. Y es un hándicap. Y otro de los hándicaps, que lo comentamos en algún programa, es el tema de las comunicaciones. Tú puedes tener un hotel en un sitio fantástico, pero a lo mejor no puedes pagar con tarjeta de crédito porque no hay conexión. Entonces, ahora hay un desarrollo a nivel de fibra y a nivel de comunicaciones que se está ampliando en todas las zonas. Falta todavía mucho por hacer, la conectividad. Pero la conectividad realmente, bueno, yo tengo mis dudas. A pesar de que hace poco se ha anunciado un programa de una inversión de casi 72 millones de euros por toda España para potenciar la conectividad de las zonas rurales y esa España despoblada, a mí me da la sensación que todavía vamos a tener ese problema, que por otra parte, si lo vendemos bien, también puede ser una experiencia, porque desconectar, no tener móvil, que no funcione, no tener internet, no tener la tentación de coger el cacharrito, de decir, tengo que ver no sé qué en el ordenador y dedicarte a leer, a comer, a descansar, a respirar y a las personas que te quieren, vamos, planazo, ¿eh? Totalmente. Con una chimenea. Sí. Oye, otra cuestión que te quería plantear hoy, Jesús, porque son muchas las noticias que aparecen en la prensa Salmón, en la que se plantea la financiación extranjera como una forma, fíjate, de salvar determinados establecimientos. Yo no creo que sea así. Yo creo que la financiación extranjera viene a dar solución y dar respuesta a la demanda hotelera, a la creación de nuevos puestos de trabajo, a la generación de riqueza y a la generación de nuevas plazas hoteleras. A ver, hay un montón de inversores internacionales que quieren invertir en España, en una serie de puntos. Todo el mundo busca siempre pues, los centros de negocio en las grandes capitales y buscan establecimientos entre 100, 150 habitaciones. No buscan establecimientos chiquititos de 20 o de 30. Es complejo, tienen que sacarle una rentabilidad. Y es un capital que entra y luego sale. O sea, tiene una serie de años, normalmente pueden ser entre 5 o 7 años, entran y salen y le sacan su rentabilidad, pero invierten muy bien. O sea, es una forma de financiación a largo plazo donde cogen buenas propiedades, buenos edificios, hacen una buena decoración y meten un producto muy concreto y de nivel. Y luego le sacan cierta rentabilidad. Eso, la mayoría son empresas extranjeras. Muy pocos, a ver, hay empresas españolas y family office y fondos de inversión españoles, pero quizás el extranjero es el que más invierte en España, tanto a nivel vacacional como en centro ciudad. Fernando, vosotros en Smart Rental, ¿cómo lo veis? Primero, dame tu opinión como gran experto del sector, pero luego en Smart Rental vosotros ¿tenéis algún tipo de estas cosas? Nosotros, es muy interesante lo que estás hablando del tema de la financiación, ¿no? Y lo que apunta Jesús. Hay un flujo muy grande de inversor extranjero que está viniendo aquí, especialmente latinoamericano, principalmente a Madrid y a otras ciudades, Málaga, Valencia, etcétera.
Y a mí me parece estupendo, ¿no? Nos está ayudando a dar la vuelta y a transformar ese ejercicio de transformación de las ciudades en edificios pues, que están viejos, etcétera, obsoletos, y ponerlos en valor nuevamente. Obviamente, como decía Jesús, es un periodo entre 3 y 7 años para ponerlo en valor de nuevo y luego venderlo y que eso quede en rentabilidad. Y me parece muy interesante. Y luego a mí me gustaría destacar las nuevas fuentes de financiación alternativas que se están uniendo en el sector inmobiliario, y en el sector inmobiliario al final no deja de ser también la parte hotelera y la parte turística, ¿no? de esta pata. Yo identifico, cuando me siento con gente de banca privada, que los clientes quieren otra tipología de inversiones. El cliente de banca privada ya no solamente quiere que le den el fondo de inversión que invierte en 4 empresas que no conoce y que luego le dan un numerito. Quiere cara y ojos, quiere proyectos concretos de inmobiliarios con valor añadido, como pueden ser los hoteleros o como pueden ser los turísticos de amplio espectro, hostel, edificios de apartamentos, etc. Y ahí se están incorporando todos los inversores de banca privada a invertir también en nuestro sector. Y luego también el retail. Todo cliente de retail que antes era cliente no cualificado y que no tenía acceso a este tipo de inversiones, pues poco a poco con los crowdfunding, etcétera, etcétera, tienen plataformas y medios para poder llegar a esta inversión de manera alternativa, ¿no? Y eso creo que también es muy interesante, ¿no? Oye, Fernando, sé que tienes una agenda brutal en el día de hoy, todavía en esta tarde de viernes. A mí me gustaría, para despedirte, que me hagas un poco una reflexión sobre las tendencias nuevas que vienen, los proyectos nuevos en los que tenéis en Smart Rental a partir de ahora, cómo estás viendo a nivel general la situación del sector turístico, y te emplazo a que, nada, en breve volvamos a hablar de ese colibín que ya hemos dicho anteriormente. Venga. No, un poco incidir un poco lo que comentábamos, ¿no? Smart Rental apuesta mucho por la personalización y todos nuestros establecimientos van en esa línea. Smart Rental, todas las cosas nuevas que estamos abriendo, pues desde la pata de hostel que estamos desarrollando ahora, toda la parte de branding, etcétera, con un primer hostel en Barcelona y un segundo en Madrid que tenemos también cerrado, pues van en esa línea. Estamos ahora metiendo el CAPEX para poder, digamos, hacer todo el proyecto de valor añadido y reforma, pero van en esa línea de restauración, copas, cafetería, street art, hacer exposiciones de arte, cultura, y todo eso pues va un poco en la línea de dar un servicio personalizado al cliente y que pasen cosas en el establecimiento. ¿Cuál es el siguiente proyecto que tienes Smart Rental? ¿Con qué nos vais a sorprender? Smart Rental, estamos ahora con la salida de nuevos coliving en Barcelona, con este trabajo que te apuntaba de hostel, y bueno, trabajando en la línea AKEA, que estamos ya viendo un siguiente establecimiento y vamos por esa línea, ¿no? Oye, y a nivel internacional, ¿qué? Es que te lo tengo que preguntar. Estamos viendo cosas. Ya tenemos la primera operación, que ya la comenté la última vez que vine aquí, firmada en Oporto, un proyecto muy grande de aproximadamente unos 11.000, 12.000 metros cuadrados, que va a ser el proyecto más referente o más que va a poner Oporto en el punto de inversión hotelera, porque es un proyecto realmente grande para Oporto. Y luego pues estamos analizando otras ciudades, como puede ser en Italia, Milán, etcétera, ya dar el salto internacional que es muy interesante para nosotros y muy estratégico. Lo contarás aquí, ¿verdad? Lo comentaré aquí, sí. En primicia, ¿verdad? Exactamente. Así me gusta. Así me gusta tener a los tertulianos, los grandes líderes del sector turístico. Fernando Rodríguez es el socio fundador de Smart Rental. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la invitación, Fernando. Gracias. Nosotros tenemos que continuar. Sigo con Jesús Menéndez, uno de los grandes expertos del sector turístico y hotelero de este país. Jesús, nuevas fórmulas. Hablaba antes, Fernando, del coliving. ¿Me lo pones un poquito así en valor rápidamente para que luego lo hablemos dentro de 2 semanas? Pues a ver, tienes co-living, tienes co-housing, tienes coworking, tienes híbridos, tienes todo tipo de opciones, y luego la parte que hablábamos del tema de glamping o de lo que es la construcción modular, que va a ser una revolución. O sea, está cambiando el sector de la construcción. Ahora las grandes promotoras están entrando a hacer construcción de vivienda a nivel particular, que se hacen en un taller y luego se instalan en un solar, y eso está cambiando para hacerlo dentro del sector turístico. Ten en cuenta, por ejemplo, si quisieras montar un hotel ahora mismo de 20 habitaciones en la Sierra de Madrid, se puede fabricar en 6 semanas y se instala en 2 días. Antes los plazos de construcción eran de 18, 24 meses o 30 meses, y ahora un hotel que quieras hacer, por ejemplo, imagínate en Madrid, un hotel de 150 habitaciones, en 6 meses se puede fabricar y se instala en un par de semanas. Eso es revolucionario. Wow. Y eso está empezando ahora. ¿Esto cómo se llama? ¿Qué tendencia es esta?
Construcción modular. Construcción modular. Ya le sacaremos un nombre, modular, ¿no? Y con eso puedes hacer un glamping, puedes hacer un co-living, puedes hacer un co-housing, puedes hacer un coworking, puedes hacer un híbrido, puedes hacer un hotel de diferentes categorías y todo reduciendo los tiempos y aumentando la rentabilidad en función de esa fórmula. Oye, en un minuto, a ver si eres capaz de explicarles a los telespectadores las diferencias entre co-living, por ejemplo, todas las co. Vamos a ver, es una cuestión de cooperación en lo que es un desarrollo de alojamiento. Venga. En el tema del co-living, lo que es la estructura de las familias ha cambiado. Hace años se construía un edificio y había viviendas de 4, de 3, de 2 y de un dormitorio, y ahora lo que hay son, cada vez hay, ya no hay, la gente no se casa, no hay parejas, no hay hijos. Entonces, esa fórmula de tener una casa de 100 metros cuadrados ya no existe. Las casas pueden ser de 45, de 30 o de 22, y en función de tus necesidades durante tu vida, puedes adaptarte a diferentes tipos de vida. Yo, por ejemplo, en mi caso, mis hijos ya, dentro de poco ya se van. ¿Qué hago yo con una casa grande? Pues esas 2 habitaciones no las necesito. Bueno, pues quizá me tengo que cambiar de casa, irme a un co-living y tener una zona donde tienes una recepción, una conserjería y una atención personalizada, donde tengo un apartamento de 45 metros cuadrados con una serie de servicios como una biblioteca, donde tengo un salón de juegos o de televisión y donde, descolgando el teléfono, puedo tener un servicio médico de atención. Están cambiando los conceptos. ¿Cuál es el problema? Que cada comunidad autónoma tiene una normativa diferente a la hora de aplicar cómo realizar un desarrollo de un proyecto, tanto a nivel habitacional como a nivel turístico. El mismo proyecto, con los mismos metros cuadrados y el mismo dimensionamiento de habitaciones, en una comunidad puede ser un hotel de 3 estrellas, en otro un hotel de 4 y en otro un hostal. Entonces, es complejo. Y luego no hay una normativa en cada una de las comunidades que rija en todas estas nuevas fórmulas, y tendría que ser de obligado cumplimiento el tener esa formulación o esas reglas del juego ya marcadas antes del desarrollo. ¿Qué ocurre? Que la comercialización y los productos van más rápidos que las administraciones, y eso es un problema. ¿Qué más fórmulas hay? Fórmulas, lo que hablábamos antes, por ejemplo, del glamping. Pues el glamping, esa fórmula está funcionando muy bien, ha crecido mucho en los últimos 3 años, y lo que te permite es tener en sitios espectaculares un alojamiento, que puede ser un alojamiento durante una serie de etapas del año, donde tú estás en mitad de la naturaleza o estás delante de un paisaje impresionante, en un lago, en el mar. Me encanta. Y a lo mejor estás pagando 500 euros, que es lo mismo que te cuesta una habitación de un 5 estrellas en una gran capital. Eso, cada vez la gente quiere estar en mitad de la naturaleza, quiere tener un entorno a nivel de experiencia diferente de lo que ha sido hasta ahora pues otro tipo de alojamiento. Oye, tengo que terminar, pero en un minuto, por favor. Tenemos otra cuestión, que es el tema de los apartamentos para jóvenes, para estudiantes. Sí, a ver, la residencia de estudiantes en España habrá unas 104.000 plazas aproximadamente en el último año. Bueno, pues hacen falta 450.000. Entonces, el desarrollo de la residencia de estudiantes es una oportunidad para un montón de empresas que quieran desarrollar un producto nuevo, que están desarrollando ya. Hay muchas empresas y muchos fondos de inversión nacionales e internacionales que están desarrollando este sector. ¿Y qué ocurre? Que incluso hay un híbrido entre residencias de estudiantes y alojamientos turísticos. Hay establecimientos ya, por ejemplo en Madrid, que tienen una parte destinada a esos estudiantes durante los 9 meses que dura el curso, y luego una serie de apartamentos o de habitaciones de hotel que se comercializan todos los días del año a nivel turístico. Eso ya funciona, es un híbrido fantástico y es mucho más rentable que la fórmula tradicional de hotel. Jesús Menéndez, nuestro tertuliano, gran experto en el sector hotelero, gran experto en el sector turístico, que nos acompaña todos los viernes aquí en Movistar Plus, Negocios Televisión, en Miradas Viajeras. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Fernando. Tenemos que hablar del co-living, ¿eh? Efectivamente. Que me apetece mucho. Nos vemos pronto. Nosotros tenemos que continuar.